Gracias, presidente. Buen día. Dariela Escobar, de Proceso. Pues ya lo adelantaban, esta madrugada, hace apenas unas horas, se aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto de los cambios en materia judicial. Fueron 359 votos a favor, 135 en contra, 0 abstenciones. Sin embargo, bueno, pues esto se dio en una sede alterna debido a los bloqueos que se estuvieron dando por parte de manifestantes, trabajadores del Poder Judicial en la sede de San Lázaro. Empiezan también ya las quejas en torno precisamente a esta sede alterna, como señalando si fuera una falta al proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues se verá hacia adelante. Lo que realmente llama la atención son el tema de las suspensiones. Yo quisiera preguntarle cómo van a enfrentar el riesgo de que se haya caído o no en desacato, porque de hecho ya en las últimas horas se envió una nueva suspensión para recordar que no se podía continuar con el proceso legislativo. Sin embargo, bueno, pues estrena hoy también o estas horas la mayoría calificada de Morena y partidos aliados sobre la oposición en torno a lo que se quiera o no con los cambios del Poder Legislativo. ¿Cómo van a enfrentar el riesgo en torno a no caer en desacato y a que no se vaya a futuro a alegar que hubo un desaseo en los procesos legislativos? Pues es parte de un proceso de transformación, de cambio, que siempre genera inconformidad, reacciones. De ahí viene, repito, la palabra, el término reaccionario. Es que cuando hay una acción transformadora, pues hay una reacción. Entonces, hay un grupo que se opone a la reforma del Poder Judicial y no tienen ningún fundamento, ni moral, ni legal, ni político. No tienen fundamento moral porque es de dominio público. La mayoría de los mexicanos sabe de que impera la corrupción en el Poder Judicial, que los jueces, magistrados, ministros, sí, con honrosas excepciones, pero la mayoría representan a las mafias del poder económico y también del crimen organizado. Entonces, ¿cómo defender la corrupción? Y he dicho y voy a seguir repitiendo que es entendible, no aceptable, el que defiendan privilegios. Ahí vemos al señor Diego Valadez, a ver si lo pones, defendiendo al Poder Judicial. Pues lo entiendo, lo comprendo, porque él pues no fue electo por el pueblo, a él lo nombró Salinas y duró como ministro 7 meses y luego Zedillo le otorga una pensión vitalicia de 250,000 pesos mensuales. Lleva 30 años recibiendo una pensión de 250,000 pesos mensuales, más, como es famoso, que no quiere decir que sea
inteligente o que el ser famoso sea sinónimo de ser honesto, recibe otro tanto de la UNAM, que es de lo más lamentable, nomás tomando en cuenta lo que gana un maestro de asignatura. Él gana también 250 mil pesos mensuales en la UNAM, pero también cobra en la Universidad de Sinaloa. Pero como es eminencia, es miembro del Colegio Nacional y también cobra. Entonces, ¿cómo no va a defender sus intereses? Fingiendo, simulando de que le importa mucho el Estado de Derecho. No, le importa el Estado de chueco, de cohecho. Pero así como él, otros, ya sea porque participan en la corrupción, en la red de componendas, de complicidades que existe en el Poder Judicial, o por cuestiones ideológicas, por conservadurismo, porque les caigo mal o les caen mal los plebeyos, porque son también muy clasistas los conservadores, ya lo hemos dicho muchas veces, y racistas. Entonces, bueno, es entendible, pero no tienen razón. Repito, moral, legal, la Constitución es muy clara, las leyes. Primero inventaron lo de la sobrerepresentación. Aguilar Camín se fue de vacaciones, un intelectual orgánico, pero también es comprensible que esté enojado porque recibía dinero de los anteriores gobiernos. Ahorita vamos a poner cómo se llevaba con Carlos Salinas, cómo le ponía: don Carlos, ayúdenos. Y el dinero que recibía. Entonces, ese está muy enojado porque ya no existe esa corrupción, porque estamos en un proceso de transformación en el país que urgía, porque estaban destruyendo a México. ¿Y cómo se enfrenta una decadencia? Pues con una transformación, y sí, radical, entendiendo que la palabra radical viene de raíz, arrancando de raíz los privilegios, la corrupción. Y claro que esto molesta y se sienten afectados en sus intereses porque pierden privilegios, pero todos debemos de poner por delante, por legítimos que sean, nuestros intereses personales. Siempre tenemos que pensar en el interés general, en el interés colectivo, en el interés del pueblo, en el interés de la nación, en mantener en alto la moralidad para que continúe la fama
de nuestro gran país, México. Entonces, aquí está, pero sí, de la reforma. sí, por ejemplo, entonces él está opuesto. Voy a tu pregunta, o sea, sobre estos recursos de amparo, ¿qué validez tienen? Pues ninguna validez. Es lo mismo, es una intromisión desesperada, un exabrupto. ¿Cómo una juez va a detener? ¿Con qué fundamento legal detiene un proceso en el Poder Legislativo? ¿Cómo detiene un proceso que es consustancial a la función principal del Poder Legislativo? ¿Para qué es el Poder Legislativo? Para elaborar leyes, y es muy claro de que tanto en la Constitución como en la Ley de Amparo se establece que es una facultad del Congreso reformar la Constitución y que la Ley de Amparo no puede aplicarse cuando se trata de un proceso de reforma constitucional. Bueno, hay tesis sobre eso, jurisprudencia, pero ellos están en un plan de querer entorpecer la vida pública del país, provocar inestabilidad. Pues no va a suceder nada, no está sucediendo nada, porque el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado. Ayer se manifestaron muy pocos, y qué bien que se manifiesten y que hoy vuelvan, y mañana y pasado. Y ayer, imagínense, los ministros de la Corte deciden ponerse en huelga, también sin ningún fundamento legal. ¿Apoyaría que sea sin remuneración? Con goce de sueldo, porque cuando hay una huelga en una empresa, los trabajadores, después de hacer un procedimiento ante tribunales laborales, presentan un escrito, un emplazamiento a huelga. Hay todo un procedimiento que establece la ley y puede llegarse a una conciliación entre las partes, hay prórrogas, y ya, si no hay opción, pues se declara la huelga, pero a partir de ahí ya no se cobran salarios. ¿Apoyaría, presidente, que Permíteme, se haga es que esto es muy interesante. sin remuneración? Sí, no se cobran los salarios. Tan es así que cuando se levanta la huelga, cuando se llega a un acuerdo, uno de los puntos de la negociación es si se pagan los salarios completos o una parte
Así es, se sabe. Pero estos señores que son los principales, deberían ser los principales guardianes, defensores de la Constitución, de las leyes, no hacen nada de eso, sin ningún fundamento legal, y declaran que están en huelga. Yo aquí abro un paréntesis y diría que hasta descansa uno, porque es parte de mi experiencia cuando estuve en la oposición y las cosas eran distintas. Entonces había el bloque PRI-PAN mayoritario. Esto de que cambian la sede, todas las reformas privatizadoras que se aprobaron en el tiempo del periodo neoliberal por el PRI, por el PAN, se aprobaron en sedes alternativas, en Banamex, en la madrugada. Nada más que todo eso se olvida. No vamos a escuchar a Azucena Urestegui hablando de eso, ¿no? O al propio Ciro, López Dóriga, Lore de Mola. No. Ese les olvidó. ¿Cómo aprobaron la llamada reforma educativa? La aprobaron en San Lázaro. No. ¿Cómo aprobaron la reforma privatizadora en materia energética? Lo mismo, una sede alterna. Entonces, nada más que ahora se convirtieron en paladines de la legalidad. De modo que están saliendo muy bien las cosas. Y les decía que cuando estábamos nosotros luchando en favor del pueblo, en contra de esas reformas, que en realidad eran contrarreformas, porque todas esas reformas aprobadas por el PRI y el PAN en el periodo neoliberal, todas fueron en contra del pueblo de México y a favor de una minoría rapaz, los mismos que ahora no quieren estos cambios. Bueno, pues cuando tenían mayoría los conservadores, y era una aplanadora, y nosotros éramos oposición. Recuerdo de que yo me preocupaba mucho cuando iniciaban los periodos ordinarios de sesiones, porque ahí venían las reformas a la Constitución, todas en contra del pueblo, y descansaba cuando se terminaba el periodo ordinario y iniciaba el periodo de receso, el extraordinario, ya sea en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Era un descanso, porque mientras estuviesen reunidos ellos, estaban en espera de que les enviaran, ni siquiera del gobierno, sino del bloque
de mandones de la oligarquía las reformas, incluso del extranjero, porque en ese tiempo la agenda política y la agenda del legislativo ni siquiera se definía en México. Era lo que enviaban los organismos financieros internacionales y que se aplicaba en todos los países del mundo, las llamadas reformas estructurales, la privatización del petróleo, la privatización de la industria eléctrica, la privatización de la educación, la privatización de la salud, el congelamiento de los salarios. Entonces, una corte así, pues cuando menos nos va a dar la tranquilidad, una corte que está en huelga, de que no van a tomar decisiones en contra del pueblo, y los jueces y los ministros pues ya no van a estar liberando a delincuentes, ni van a estar dándole la razón a los potentados, porque en los hechos, en la realidad, ellos no imparten justicia en beneficio del pueblo. Ellos están defendiendo a los grupos de intereses creados. Entonces, no hay razón para preocuparse. Yo felicito a los legisladores que están buscando limpiar de corrupción el Poder Judicial y que no se olvide de lo que se trata es de que el pueblo elija a jueces, a magistrados, a ministros. ¿Cómo se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores, al presidente? Es lo mismo. Y para que uno pueda ser candidato necesita uno reunir requisitos. A mí me desaforaron porque querían que yo no cumpliera con el requisito de no tener antecedentes penales. Eso era lo que quería Fox y el presidente de la Corte y todos los ministros. Por eso me destituyeron, porque si se tiene antecedentes penales, si se tiene un proceso abierto, no puede uno ser candidato. Inventaron que había yo violado un amparo en la construcción de un camino para comunicar un hospital y que por eso me desaforaron. Pero en el fondo lo que querían era que no apareciera mi nombre en la boleta, y para que no apareciera mi nombre en la boleta tenía yo que estar sujeto a proceso judicial. Entonces, ese era el propósito, ese era el fondo del asunto, esa complicidad entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Ahora lo que se busca es, vamos a que los abogados con requisitos que están establecidos como se está planteando, pues tienen que ser abogados
Imagínense ese muchacho que dice, ¿cómo? Porque es seguramente de familia conservadora y muy clasistas, ¿no? Y racistas, que es todo lo que está saliendo, pero qué bueno, para poder reafirmar la grandeza cultural de México. Es un orgullo, un timbre de orgullo, es decir, soy naco, soy pueblo, naco de Totonaco, de la gran cultura totonaca, la de Tajín, Veracruz, que floreció en las costas del Golfo. Soy chinto, tabasqueño. Me siento muy orgulloso de mis raíces indígenas, de lo que tengo culturalmente, de mis antepasados mexicanos. Me siento muy orgulloso de eso. Además, imagínense, grandes culturas, aquí lo vemos, grandes civilizaciones, con todo respeto, y lo decía Vasconcelos, José Vasconcelos, ahí está en su libro, Ulises Criollo, búsquenlo, cuando se peleaban de niños, porque él estuvo allá en la frontera, en Piedras Negras, ahí estudió, y estudió también en Campeche. Él era originario de Oaxaca, gran intelectual. Así es que estudiaban y se peleaban los niños, ¿no? Y los niños estadounidenses insultaban diciendo que sudábamos mucho los mexicanos, gris, éramos grasosos, ¿sí? Y frijolero, sí, y otras cosas más. Y en la defensa, dice Vasconcelos, que ellos comentaban, nosotros tuvimos universidad antes que ustedes. En México había universidades antes que ustedes. Don Pepe Iturriaga decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en México había universidades. Nada más para que ya también hagamos a un lado los complejos. Ya, porque estuvieron a muela y a muela y a muela. No puedo hacer otras cosas. Con eso, ¿no? Complejo de inferioridad, pero no, México es una gran potencia cultural. Entonces, este niño, este joven, dice, hasta lo pueden poner ahí, dice, si no sabemos escoger, ¿sí?, nuestra pareja, o no saben escoger a su pareja, ¿cómo van a poder escoger a un juez? Y el otro que dice, van a llegar delincuentes. Ay, hermanito, mi primo hermano, si supieras, no van a llegar, lamentablemente ya están ahí. Bueno, pero eso es otra cosa. Pero justo la pregunta, presidente, que le estaba haciendo, perdón, es si usted apoya